Ejemplo número 4 de la segunda ley de Newton. Un bloque de 10 kilogramos reposa sobre un plano inclinado que tiene un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. Si la superficie del plano inclinado tiene un coeficiente de fricción de 0.3, calcular la aceleración del bloque. Bien, aquí tenemos un bloque que está en un plano inclinado, pero este bloque, con relación a los otros problemas de la primera ley de Newton, el bloque no se movía en los ejemplos anteriores. En este ejemplo vamos a ver que el bloque sí se está moviendo y por lo tanto al estarse desplazando, entonces vamos a considerar que se aplica la segunda ley de Newton y que hay una aceleración. Vamos a calcular la aceleración. El coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie del plano inclinado es de 0.3. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre. Hacemos extender este vector de la normal para que nos quede como eje y este de la fuerza de fricción estática que se opone al movimiento lo vamos a extender aquí, nos va a quedar como el eje X, tal como lo tenemos aquí representado en el diagrama de cuerpo libre. Lógicamente vemos que el peso está entre el eje X y el eje Y, por lo tanto este peso va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y, que la hemos representado mediante este triángulo rectángulo. Vemos que el ángulo que tenemos aquí, este ángulo θ que está aquí, lo tenemos representado acá en este triángulo rectángulo. Ya sabemos de que aquí forma un ángulo de 90 grados y sabemos que otro ángulo sumado a este ángulo θ va a tener el valor de 90 grados, porque la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados. Entonces este otro ángulo, que es el complemento de θ para que sea 90 grados, entonces le vamos a llamar alfa. Como vemos de que el eje X que pasa por acá, o el eje Y que pasa por acá con respecto al eje X, forma un ángulo de 90 grados, entonces vamos a saber de que el complemento de este ángulo es el mismo que está aquí. Este ángulo es exactamente el mismo que está acá, porque entre estos dos suman 90 grados. Y como aquí hay 90 grados, entonces es la sumatoria de los dos. Por lo tanto, vamos a tomar este ángulo como ángulo de referencia para nuestro problema, que es el mismo valor de este, es decir, de 30 grados. Por lo tanto, el cateto opuesto es P de X, porque el eje X viene acá, viene en esta dirección, entonces P de X, y el cateto opuesto es P de Y. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar? Si este es el cateto opuesto, P de X, y P de Y es el cateto adyacente, entonces P de X lo vamos a nombrar como P por el seno del ángulo, porque es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, que en este caso es P de Y, entonces al ser P de Y va a ser igual a P por el coseno del ángulo. Aquí tenemos representado este mismo triángulo, lo tenemos representado aquí para que lo puedan ver. Este es el ángulo opuesto, que es P de X, por lo tanto P de X es igual al peso por el seno del ángulo, y P de Y, que es el cateto adyacente al ángulo, en este caso adyacente porque está ahí al lado del ángulo, entonces P de Y coseno del ángulo. Bien, una vez que ya conocemos esas componentes, aplicamos la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Vemos que ya no es cero porque no estamos con la primera ley de Newton. Estamos con la segunda ley de Newton porque el cuerpo está en movimiento. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Pues nos venimos para acá y vamos a ver que tenemos la fuerza P de X a lo largo del eje X positivo, P de X, menos la fuerza de fricción estática que va hacia la izquierda. P de X viene para la derecha porque es la que hace que se mueva el cuerpo, y la fuerza de fricción estática es la que se opone al movimiento. Entonces solamente estas dos fuerzas actúan a lo largo del eje X. P de X menos la fuerza de fricción estática es igual a la masa del bloque por su aceleración. P de X menos, ¿quién es la fuerza de fricción estática? Ya sabemos que es el coeficiente de fricción multiplicado por la normal, y eso es igual a la masa por la aceleración. ¿Quién es P de X? Ya lo encontramos aquí, que es P seno del ángulo. Entonces P seno del ángulo menos el coeficiente de fricción estática por la normal
es igual a la masa por la aceleración. Solo vamos sustituyendo. Observen que aquí sustituimos P de X, que es P seno del ángulo, y el coeficiente de fricción normal, que era la fuerza de fricción estática. Bien, una vez que tenemos esto, pasamos a la sumatoria de las fuerzas en Y, que es igual a 0. Vemos que las fuerzas que actúan en el eje Y, ¿cuáles son? Es la normal, que va hacia arriba. Recuerden que todo esto es nuestro eje Y. Tenemos la normal y tenemos la componente en Y. La normal va para arriba, es positiva. La componente en Y viene para abajo, es negativa. Entonces tendríamos normal menos P de Y igual a 0. Por lo tanto, si pasamos P de Y al otro lado del signo igual, cambia de signo y nos queda positivo. Entonces nos queda normal es igual a P de Y. ¿Y quién es P de Y? P de Y es P coseno del ángulo. Entonces la normal es igual a P por el coseno del ángulo. Una vez que sabemos que la normal es P por el coseno del ángulo, la vamos a sustituir aquí. Y en vez de poner N de normal, vamos a colocar P coseno del ángulo, que es lo que tenemos aquí. P coseno del ángulo y igual a masa por aceleración. Solo hemos sustituido la normal por P coseno del ángulo. Una vez que tenemos eso, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces también lo sustituimos. Peso es igual a masa por gravedad multiplicada por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción estática. Peso otra vez, que es masa por gravedad, coseno del ángulo, escribimos coseno del ángulo igual a masa por aceleración. Una vez que tenemos esta ecuación, podemos ver que la masa está multiplicando o se repite en todos los términos, entonces la vamos a cancelar. Está multiplicando en los tres términos, entonces la podemos cancelar porque está haciendo la misma operación en los tres términos. Cancelamos masa, masa y masa y nos queda gravedad por el seno del ángulo menos coeficiente de fricción por gravedad por coseno del ángulo es igual a la aceleración. Y eliminamos las masas y colocamos solo los términos que nos quedaban. Aquí podemos ver nosotros entonces que la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción estática coseno del ángulo es igual a la aceleración. ¿De dónde salió esto? Pues como la gravedad se repite en estos dos términos, sacamos factor común, gravedad multiplicada por el seno del ángulo, nos da esto de arriba, menos gravedad multiplicado por esto, nos da esta parte de arriba, solo sacamos un término común. Entonces gravedad por seno del ángulo da gravedad seno del ángulo y menos gravedad por coeficiente de fricción coseno del ángulo nos da coeficiente de fricción gravedad por el coseno del ángulo. Entonces ustedes pueden ver esta operación sencilla que solo sacamos término común. A estas alturas ya ustedes deben manejar ese procedimiento. Y esto es igual a la aceleración, entonces basta entonces con despejar para la aceleración porque ya la tenemos, solo le damos vuelta a la igualdad y decimos que aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción estática por el coseno del ángulo. Es decir, que si a nosotros nos dan un problema de esta naturaleza, lo único que vamos a hacer es hacer este procedimiento y vemos de que la aceleración de este bloque no va a depender de la masa, así que ya puede venir otro bloque aquí arriba y no va a depender de la masa. Va a depender únicamente del valor de la gravedad y del ángulo, de este ángulo que tenemos aquí, y lo vamos a multiplicar la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción por el coseno del ángulo, o sea que la aceleración solamente depende de la inclinación del ángulo y del coeficiente de fricción. Entonces les queda de tarea a ustedes encontrar el valor de la aceleración en este problema con los datos que ya se les dio, que la coeficiente de fricción es 0.3, ya conocen el valor de la gravedad que es 9.8 metros por segundo al cuadrado y conocen este ángulo que es seno y coseno. Solo les recuerdo que primero se tiene que resolver lo que está entre paréntesis y por último se hace la multiplicación. Esto es todo.